a estos efectos adoptará la forma jurídica de sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que sucede generalmente? ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando se trata de estas empresas? La característica de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿cuál es? La característica es que los que se asocian, los que se agrupan, ¿no?, se reúnen por características especiales, es decir, no queremos que ingrese cualquiera, solamente debemos ser nosotros. Por eso la ley me dice un mínimo y un máximo de personas, ¿no? Dice máximo hasta 20 en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, ¿no? Dice máximo hasta 20, ¿no? En las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Y en la empresa individual, ¿cuántos participan? Uno, ¿no? ¿Qué sucede? Si es que muere la persona que es el titular, y no hay herederos, murió el titular de la empresa y no hay herederos, y judicialmente se declaró vacante esa herencia. ¿Qué significa herencia vacante? No hay hijos de demás descendientes, no hay padres ni demás ascendientes, no hay cónyuge, no hay parientes del del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. Por último, hasta el perro se había muerto. No hay nadie. ¿Qué sucede? Hay que declararla judicialmente vacante. Ya, pero como es una empresa, al declararse judicialmente vacante, va a pasar a constituir patrimonio de los trabajadores. Pregunta: ¿los trabajadores cómo lo adquieren? Lo adquieren como consecuencia de la muerte. ¿Hay herencia ahí? No hay herencia, pero sí hay transmisión. O sea, se dan cuenta que el derecho termina generando situaciones que escapan a lo que podría entenderse como una interpretación normal. Es decir, solamente la muerte es la que genera transmisión. Y acá estamos viendo dos casos en los cuales hay transmisión, hay muerte, hay transmisión, pero esta transmisión no es consecuencia de una transmisión mortis causa. No me van a decir acá que los trabajadores son sus herederos. No lo son. Pero sin embargo, ellos asumen el patrimonio de esa empresa. Ya la ley después me dice, como es empresa individual, ya tendrán que adoptar, ¿no? Si es que solamente uno de ellos adquiere la titularidad o se convierte en una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Es otra cosa. Pero por lo menos lo que nos interesa acá es que hay transmisión, pero sin embargo no forma parte de la herencia. Esos son los detalles que tiene la legislación. Y es la única forma de poder salvar situaciones que se presentan como estas. Cuando el usufructo, por ejemplo, se constituyó en conjunto, o en todo caso, el titular de una empresa individual de responsabilidad limitada no tiene herederos. A tal extremo de que se ha tenido que declarar vacante de manera judicial esa masa hereditaria. Ahora, ¿qué sucede si es que el usufructo se constituyó por acto jurídico a plazo fijo? 2 años, 5 años. Ustedes saben que el usufructo respecto de personas naturales tiene plazo, es vitalicio. ¿Vitalicio significa que tiene plazo? ¿Cómo que no? Claro que sí. Si es vitalicio y muere al año,
el hecho de que sea vitalicio no significa que no sea temporal. El término es precisamente muerte. Entonces, y en cambio, respecto de personas naturales, sí la ley me establece, ¿no? Respecto de personas, perdón, de personas jurídicas, sí la ley me establece de manera específica un plazo de personas jurídicas. Respecto de personas naturales, no me establece un plazo, pero me dice que el usufructo, al definir el usufructo, me dice que es un derecho temporal. Entonces sería absurdo, ¿no?, decir que el usufructo es un derecho temporal y al mismo tiempo decir que el vitalicio no es temporal. No, el vitalicio es temporal. Por lo tanto, dice que el usufructo es temporal. Porque si el usufructo no fuese temporal, entonces ya no lo podríamos diferenciar del derecho de propiedad. Sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si es que se constituye por acto jurídico a plazo fijo y el usufructuario muere antes de que venza ese plazo? El artículo 1002 me dice, esta es la excepción. Hay usufructo. Porque dijimos que el usufructo no se transmite. El usufructo no se transmite. El usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. Pero si es que, según el artículo 1002, se constituye por acto jurídico a plazo fijo y el usufructuario muere antes del vencimiento, sí hay transmisión. Pero para que haya transmisión, hay un dato excepcional, siempre y cuando en ese acto jurídico de constitución no lo haya prohibido. O sea, si se coloca ahí extinguiéndose a la muerte antes del vencimiento del plazo, no hay transmisión. Pero si es que no se coloca esa prohibición, entonces el usufructo se transmite, pero solamente hasta que se cumpla el plazo pactado, o el plazo, si es que es pacto, o el plazo establecido unilateralmente. ¿Por qué? Porque el usufructo, si ustedes revisan, también puede constituirse por acto unilateral. Por ejemplo, por testamento. También se puede constituir usufructo por testamento. Y en el testamento, el testador puede decir que se constituye usufructo a favor de tal heredero o de tal persona por un año contados a partir de mi muerte. Listo, un año. No lo prohibió, por lo tanto, si el usufructuario muere antes del año, se transmite. Lo prohibió, le voy a la norma general, que el usufructo, la muerte del usufructuario extingue el usufructo. Entonces, si nosotros no conocemos estas cositas, que no son exclusivamente derechos sucesionales, sino es conjunción de derechos sucesionales y derechos reales, no podemos defender bien. Y si no defendemos bien, perdemos. Y si perdemos, no solamente perdemos el juicio, sino perdemos el cliente, y perdemos la confianza, y perdemos la fama, y perdemos todo. Por eso el derecho tenemos que conocer para poder ejercerlo bien. En cambio, cuando se trata del usufructo legal, es decir, no es transmisible, ¿no? Por ejemplo, el usufructo legal, los padres tienen el usufructo legal de sus hijos menores. Los tutores tienen el usufructo legal de los pupilos sujetos a tutela. Ahí hay usufructo legal. Ese no se transmite. Eso sí, ahí hay una prohibición clara establecida por el artículo 1002. Y lo mismo sucede pues con el legado como usufructo, ¿no? El artículo 1000, inciso 3, dice lo siguiente: dice así:
El usufructo se puede constituir, inciso 3, ¿no?, por testamento. Y el artículo 761, que se refiere precisamente a los legados, dice así: si el bien legado estuviere sujeto a usufructo en favor de tercera persona, el legatario respetará estos derechos hasta que se extinga. O sea, no hay impedimento alguno para que el testador pueda constituir usufructo por testamento. Y hay que estar a lo que establece, en algunos casos, el testador, y en otros casos a lo que establece, ¿no?, a lo que establece la ley. El derecho de habitación y de uso tampoco se transmite. Estos son derechos intransmisibles, a pesar que el artículo 660 me dice que los derechos se transmiten, todos. Los derechos de autor. Recuerdan que decíamos nosotros unidad patrimonial abstracta, ¿no? Los derechos de autor. Los derechos de autor, bueno, acá en la parte roja no se ve muy bien, mejor dicho, no se ve muy bien, no se ve, pero acá hace referencia. Los derechos de autor tienen dos dimensiones claras. Una de ellas es el derecho o los derechos morales, y otros son los derechos patrimoniales. Los derechos morales del derecho de autor normalmente, por corresponderle exclusivamente al autor, al inventor, al creador, no deberían ser transmisibles. Y además, por tener naturaleza extrapatrimonial. Sin embargo, dice, a la muerte, acá, dice exactamente, a la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos. En verdad, los derechos morales no deberían ser materia de transmisión. Los derechos patrimoniales del derecho de autor sí, pero no los derechos morales. Sin embargo, el artículo 21 del decreto legislativo 822 dice: a la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esta expresión, mientras la obra esté en dominio privado? Una vez que la creación, la producción, hablamos de una obra literaria, por ejemplo, los derechos, ¿no?, pasan a dominio público después de transcurrido 50 años. Ya, eso, pasan a dominio público. Mientras no transcurra ese plazo, la ley entiende que están en dominio privado. Y mientras estén en dominio privado, entonces se puede recabar, ejercer esos derechos y obtener los derechos patrimoniales que generarían los derechos morales. Entonces, los derechos patrimoniales, en cambio, sí son transmisibles. Claro, muere, nadie lo quiere. Vamos a suponer, fallece Mario Vargas Llosa. Tiene ahí derechos de autor. Ahí hay que ver derechos morales y derechos patrimoniales. Los patrimoniales seguirán percibiendo las regalías. Esos son los derechos patrimoniales, y esos bastará que consideren que es heredero y tranquilamente los podrán ejercer. Pero no solamente los patrimoniales, sino también me dice los derechos morales, en tanto y en cuanto permanezcan todavía en el dominio privado. ¿Cuáles son esos derechos? Ahí dice derechos morales. ¿Cuáles son estos derechos morales?
el derecho de divulgación, de paternidad, de integridad, el derecho de modificación o variación, el derecho de retiro a la obra del comercio y el derecho de acceso. Esos son los derechos morales. Claro, yo decido si lo que escribo se publica o no se publica. Ese es un derecho moral. Eso lo decide el autor. Pero hemos visto que el artículo 22 del decreto legislativo 822 me dice que estos derechos morales, a la muerte del autor, pueden ser ejercidos o los pueden ejercitar sus herederos. Y los herederos podrán decidir si efectivamente se divulga o no. Y así, con cada uno de todos estos derechos que son derechos morales. El artículo 22 del decreto legislativo 822, que es el dispositivo que regula los derechos de autor. El artículo 52 del mismo decreto legislativo 822 dice: el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y, dura 70 años y 70 años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. Los derechos patrimoniales duran en tanto esté en vida el autor. Fallecido 70 años después. Ya después, ya la cosa es distinta. Pasados los 70 años desde la muerte, ya pasan a formar parte del dominio público. Pero patrimonialmente se puede exigir la percepción de los derechos, las regalías, por ejemplo, en tanto se esté dentro de ese plazo, 70 años. Bueno, ahora seguimos con las remuneraciones. Se transmiten a la muerte del causante. Bonito fuera, ¿no? Nadie trabajaría. Bastaría que el primer causante haya trabajado y su sueldo se seguiría, ¿no? No, son intransmisibles, ¿no? Tanto las remuneraciones como las pensiones de jubilación, ¿no? Las pensiones de orfandad y de viudez. Estas pensiones surgen a la muerte del causante. Por ejemplo, el de viudez o el de orfandad. Pero sin embargo, se extinguen con la muerte del titular. Tampoco son transmisibles. Son de naturaleza personal. Sobre todo estos de orfandad y viudez son considerados en la doctrina como derechos propios y por lo tanto no transmisibles vía sucesión. ¿Ya? No se transmiten. Vía sucesión no se transmite. Las acciones y las participaciones. Derecho societario. ¿Qué problema podría haber, no? Si son acciones. ¿Por qué no pueden transmitirse? Claro que sí y claro que no. Es que esto obedece a la naturaleza de la empresa que se ha constituido. Claro, no hay problema si se trata de una sociedad anónima abierta. ¿Cuál es la característica de una sociedad anónima abierta? La característica de una sociedad anónima abierta es que no me interesa quién finalmente puede llegar a ser accionista. Por eso es abierto. ¿Hay alguna limitación para la transmisión de las acciones? No, porque no tendría por qué haberlo. Si a mí no me interesa en absoluto quién es finalmente el que llegue a ser socio o accionista, por algo es sociedad anónima abierta. Entonces, si el titular de las acciones en una sociedad anónima abierta fallece, serán ahora titulares de esas acciones sus herederos. No hay ningún tipo de limitación. ¿No? Pero es sociedad anónima abierta. Y díganme ustedes, la única
forma societaria que contempla nuestra creación es la sociedad anónima abierta. Entonces ahí vienen las excepciones. Ahí vienen las excepciones, ¿no? Mientras no haya límites en una sociedad anónima abierta, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede en una sociedad anónima o en una sociedad anónima cerrada o en una sociedad comercial de responsabilidad limitada? Por algo han constituido este tipo de empresa. En la cerrada solamente queremos ser los socios nosotros, nadie más. Y si solamente nosotros, 2, 3, 4, 5, 10, solamente queremos ser los socios, nos preguntamos, ¿y qué pasa si es que uno de nosotros fallece? ¿Qué hacemos? Hay que poner en el estatuto restricciones. Si muere, no se transmiten los herederos. Nosotros tenemos la preferencia para adquirirlas. La cosa cambia. O sea, no necesariamente, recuerdan ustedes la herencia por edad patrimonial abstracta. ¿Eso qué significaría? En principio que todo lo que tiene contenido patrimonial, que sean derechos o bienes, deberían transmitirse. Sin embargo, no es así. Acá empezamos a ver que hay excepciones a la regla general que está prevista en el artículo 660. El 660 me está diciendo, simple y llanamente que los bienes en general deben transmitirse, más aún si tienen contenido patrimonial. Las acciones o las participaciones en una sociedad comercial de responsabilidad limitada tienen contenido patrimonial y por lo tanto deberían transmitirse. ¿Se transmite? No necesariamente. Se transmite si es que no hay restricción alguna en el estatuto. Pero si hay restricción, simplemente no se transmite. En otras palabras, en esos tipos de organizaciones societarias, ¿qué sucede? Lo que sucede es simplemente que nosotros nos organizamos, nosotros nos agrupamos, nos asociamos en función a determinados intereses. Y esos intereses son los que tienen que primar cuando se trata de transmisión sucesoria. Entonces, la única manera que podemos de impedir que esto se extienda es colocando las limitaciones. En cambio, las que si no se transmiten, las que no admiten, son las sociedades civiles. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes 2 o 3 destacados abogados constituyen una sociedad civil? ¿Ustedes por qué han constituido esa sociedad civil como abogados? Porque tú eres tributarista, tú eres laboralista y tú eres especialista en materia civil. Y los 3 se complementan. Y los 3 han constituido la sociedad. Cada uno de los 3 tiene su hijo. Uno es médico, el otro es veterinario y el otro es biólogo. ¿Qué pasaría si es que en este tipo de sociedad se permitiera la transmisión? ¿Quién entraría a gozar de las ganancias? El médico, el veterinario, ¿no? ¿Y qué haría ahí? Como biólogo, ¿qué haría? Como veterinario, como médico, ¿qué haría ahí en la sociedad? Simplemente, ya ganaste el juicio, ya te pagaron, distribuimos las ganancias. ¿Haciendo qué? Nada. Entonces, en estas sociedades civiles no hay transmisión. ¿Tiene contenido patrimonial? Sí. ¿Debería transmitirse? Claro, así dice el 660. Sin embargo, la ley especial me dice que no. ¿Cuál prima? Ley general, ley especial. Listo, entonces no pueden transmitirse. Yo no puedo ir a la interpretación general y decir sí, porque tiene contenido patrimonial y es un bien y es la muerte del causante y en consecuencia debe de transmitirse. No lo es, en absoluto. Lo mismo sucede con las asociaciones. Sin embargo, las asociaciones sí contemplan
una excepción y me dice salvo que el estatuto lo permite. Porque es lo mismo que sucede con las sociedades civiles. Ustedes, cuando han constituido asociaciones, ¿en función a qué lo hacen? A que se conocen, a que hay intereses comunes que los unen. De lo que se trata es que esta asociación, por lo menos, sea de esta naturaleza. Y entonces, atendiendo a eso, es que la ley permite que ustedes mismos, en el estatuto, establezcan que las participaciones que se tengan en una asociación no se terminen. Pero también puede, y esto la ley también lo permite, el artículo 89 así lo establece, que se pueda permitir, y esto debe constar en el estatuto. O sea, por regla no se permite, excepcionalmente, siempre y cuando el estatuto así lo contenga. La empresa. El artículo 660 dice así, ¿no? Bienes, derechos y obligaciones. Nada más. No dice nada más. La empresa. ¿Ustedes saben qué es una empresa? O sea, ¿cómo lo define nuestra legislación a lo que es una empresa? ¿Qué es una empresa? Pregunto, ¿es un bien? ¿Es un derecho? ¿O es una obligación? ¿Qué es la empresa? El artículo 846 dice así: el testador puede establecer la indivisión, nuevamente acá en lo rojo dice literalmente, la indivisión de cualquier empresa comprendida en herencia. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dice el artículo 846 que el testador puede establecer la indivisión de cualquier empresa cualquier empresa comprendida en la herencia? Cualquier empresa. ¿A qué se está refiriendo? No pido el porqué de la indivisión, porque eso tiene un sustento histórico, ¿no? Las épocas más remotas del derecho castellano. No digo el sustento del porqué, sino a qué se está refiriendo cuando dice empresa. Lo primero que sí me puede surgir en la cabeza es lo siguiente: que en el artículo 660 no ha hecho referencia a la empresa, pero sí en el artículo 846. ¿Eso qué significa? Que aparte de que el 660 tiene una pésima redacción, también tiene omisiones. Y una de esas omisiones es no haber comprendido precisamente a la empresa dentro de este artículo 660. Esta es la empresa, como dice bien Picasso, la entidad particular susceptible de integrar la herencia. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como ese negocio familiar, lo que nosotros conocemos como esa unidad de producción de cualquier naturaleza. Eso es la empresa, es la unidad productora de bienes o servicios. ¿Qué es lo que comprende la empresa? El negocio común, los bienes, el establecimiento y la organización de personas. Eso es la empresa. O sea, la empresa no solamente es bienes, la empresa no solamente es derechos, la empresa no solamente son obligaciones, la empresa es algo más, es la unidad productora. La empresa también es organización de personas. Y eso está previsto en el artículo 846. Cuando dice que el testador, al momento de tratar su testamento, y de repente una empresa, él es el titular, él puede prohibir la indivisión de esa empresa. ¿Por qué tiempo? La legislación comparada establece diferentes plazos. En el caso nuestro, ha establecido un plazo de 4 años.
¿no? Hay legislación que contempla hasta 10 años. En el caso nuestro, hay otros que contemplan 6, en el caso nuestro, contempla 4 años. Entonces, la empresa que no está mencionada en el 660 no significa que no es materia de transmisión. Sí, de tal suerte que él puede disponer que sea indivisa. Es decir, sí se transmite. Sí se transmite. ¿Por qué? Porque el testador puede entender que resulta más productiva indivisa que dividida. El testador puede tranquilamente avisorar que le va a resultar más favorable a sus herederos que se mantengan indivisa, que la exploten íntegra, por eso es indivisa, que ésta sea adjudicada en partes por proporción a cada uno de sus herederos. Por eso es que se le da facultad al testador, la facultad, no la imposición, sino la facultad de poder establecer la indivisión. Por eso dice puede establecer, no dice acá debe establecer, no, puede. Por último, el testador puede decir, ya yo trabajé, ya que vean ellos lo que pueden hacer. La mantienen en divisa, la venden, la descuartizan, ya no es problema mío. No puede dejar nada establecido, pero sí puede pensar todo lo contrario, y al pensar todo lo contrario puede tranquilamente establecer la indivisión. Entonces, el 660 es verdad, omite referirse a la empresa, pero también es verdad que la empresa no está excluida de tomar parte de herencia. Eso se desprende de mi interpretación del artículo 846. Ya que estamos hablando de empresas, tenemos que ver con este tema de las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Cuando se trata de las empresas de responsabilidad limitada, ustedes saben que el titular solamente puede ser una sola persona. ¿Qué pasa si fallece? Si fallece, la ley empieza a crear una ficción. ¿Y cuál es la ficción? Que todos los herederos, claro, si es uno no hay ningún problema, pero si es más de uno, a todos los herederos los considera como uno solo. Esa es la ficción. Y les da la opción, la ley les da la opción de desintegrarla o sea, liquidarla, o en todo caso convertirla en una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y esto que parece, en verdad, que no tiene ninguna importancia o ninguna relevancia en materia social, es por lo contrario. Chiclayo es una ciudad que se caracteriza por tener empresas, y entre otras empresas individuales de responsabilidad limitada, y como empresa individual de responsabilidad limitada asume una serie de obligaciones de la empresa privada o frente al sistema financiero. Y lo primero que nosotros tenemos que conocer cuando fallece el titular es tanto la legislación especial, que es el decreto ley 21.621, como la legislación en materia sucesoria. Por eso el derecho de sucesiones se mete en todo, ¿no? Está en títulos valores, está en las empresas, está en los contratos, están en las obligaciones. El artículo 1363, por ejemplo, del Código Civil, ¿qué dice? Los contratos producen efecto entre las partes que se lograron y, en lo que corresponda, también respecto de sus herederos, en donde no estará metido el derecho de sucesiones. De todo. Derechos. ¿Se transmiten todos? ¿La regla cuál es? Bueno, ustedes me dirán, una diapositiva más, media diapositiva más, dos más y nos vamos, no sé. Ustedes me dirán, bueno, nos vamos hasta cuando nos cansemos. Es que los derechos que deban transmitirse vía sucesión deben ser siempre y cuando no sean de naturaleza
los que se transmiten no sean de naturaleza personal, consustancial a la persona. Por ejemplo, no creo que sea materia de transmisión derecho a la vida, integridad física, libertad, etc. Son derechos de naturaleza personal, son consustanciales al hombre, por lo tanto estos derechos no se transmiten. Sin embargo, sí existen excepciones y de manera excepcional terminan transmitiéndose. Por ejemplo, la integridad física, que es un derecho consustancial al ser humano, es consustancial, pero sino por naturaleza, siendo consustancial por naturaleza, por regla no debería ser materia de transmisión, porque es consustancial. Sin embargo, si nosotros vemos el artículo 8, dice que este derecho, la integridad física, se transmite inter vivos y también mortis causa. O sea, ya no es tan cierto que por ser consustancial no se transmite. ¿Se dan cuenta? Si el derecho no tuviera reglas y excepciones, no funcionaría la sociedad. El derecho se caracteriza precisamente por eso, por tener reglas y por tener excepciones. Lo único es que hay que ver en qué momento hacemos funcionar las reglas y en qué momento hacemos funcionar las excepciones. Es lo único. Pero de que tiene que haber reglas y que tiene que haber excepciones, sí, definitivamente. Si no las hay, esto no funciona. La intimidad. ¿Quién me va a decir que el derecho a la intimidad no es un derecho consustancial? Y lo podemos transmitir. Ahí está el artículo 14. La intimidad no puede ser de manifiesto sin el asentimiento de la persona. Acá dice titular. O sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o muertos. Perdón, acá dice. No puede ser manifiesto sin el asentimiento de la persona. Debe entenderse del titular. O si está muerto, sin el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. Si ha muerto, ¿qué pasa con la intimidad? Vamos a ponernos un ejemplo. Ustedes recuerdan al famoso, porque así resultó ser, al famoso Carlos Vidal. ¿Se acuerdan quién es Carlos Vidal? No, claro, yo les digo Carlos Vidal y no se acuerdan. Pero si yo digo Carlos Vidal más Gisela Baltar, ya la cosa ya cambia, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió con este mente célebre Carlos Vidal? Lo que quiso publicar fue la vida íntima que había tenido con la reina del mediodía, ¿no? Y entonces, claro, ahí la vida íntima no es de uno, ¿no? Ahí la vida íntima es, claro, pues, por lo tanto, si hubiera sido exclusivamente de su vida íntima, no había ningún problema. Él, con su asentimiento, podía hacerla pública. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero cuando se trata de la intimidad de dos, la cosa cambia. Él quiso poner de manifiesto, mediante derechos de autor, la vida íntima, pero no de uno, sino la vida íntima de dos. Pero vamos a suponer, ¿no?, que los dos estaban de acuerdo en que no se manifieste. Lo escribieron, lo firmaron, qué sé yo, pero los dos estaban de acuerdo en que no se manifieste. Después cada uno toma su rumbo, se casan y fallecen. Dice que la intimidad no puede ser de manifiesto sin el asentimiento de la persona, o si está muerto, sin el de su cónyuge. Por regla, si es intimidad y es derecho constitucional, en ninguna circunstancia. Sin embargo, el derecho se lo permite. Si los cónyuges, vamos a suponer que este fulano, Carlos Vidal, se casaba con una X y Gisela Balcárcel se casaba con un Y, muertos Carlos Vidal y Gisela, X y Y se ponen de acuerdo para publicitarlo, para poderlo manifestar. ¿Se puede o no? Sí,
porque dice que si muere, el consentimiento del cónyuge, y listo. Y el derecho a la intimidad empieza a ser exhibido públicamente. Vuelvo a repetir, este es un derecho de naturaleza personal, consustancial, que no debería. Sin embargo, nuestra misma legislación lo permite. Lo mismo sucede con la imagen y con